Hola Milton, hola Verónica y buen día con todos los que hoy nos escuchan. Bueno, gracias por la invitación y en efecto el presidente Lasso ha sido enfático, inclusive dentro de su plan de campaña antes de que sea ya electo como presidente, en hablar de la ley de oportunidades laborales. Y el ministro de Trabajo, una vez que ha sido posesionado, lo ha cristalizado y pues ya debería, entiendo yo, estar dentro de la agenda legislativa. Pero, ¿qué es lo que tiene de novedoso esta ley? Y que a la par no es algo que nos debería sorprender, porque cualquiera que haya estado viendo un poco el mercado laboral de estos últimos años y sobre todo el tema de la pandemia y entendiendo cuánto se afectó las relaciones laborales en la pandemia y cómo muchas de esas relaciones laborales también tuvieron que evolucionar y migrar al ser remotas, era evidente que teníamos que cambiar de código del trabajo. Por un tema netamente político, yo entiendo que van a mantener el Código del Trabajo en aras de no tener que pelear una reforma en el Código del Trabajo en una asamblea en donde las bancadas no son oficialistas. Y pues lo más inteligente era generar una nueva ley, que es algo que sucedió ya en Colombia y que ha sucedido en algunas legislaciones de Latinoamérica, en donde hoy coexisten dos formas de regular el derecho laboral para que las personas, los ciudadanos puedan optar por la que mejor les convenga. Entonces, en el tema nueva ley de oportunidades laborales, lo primero y más revolucionario es que va a existir la contratación por hora. Contratación por horas y contratación temporal. Exacto. Ahora, hacer una nueva ley laboral, el gobierno anterior tuvo 4 años ofreciendo una ley que finalmente no le presentó, cuando aparentemente ya la tenía lista y la iba a enviar a la Asamblea, incluso como parte de los acuerdos con los multilaterales, tenía la obligación de hacer la ley. Cuando ya la tenía lista, vino el octubre del 19 y pasó lo que pasó, y luego ya se quedó ahí. No se atrevió de todos modos, sea como sea, a dar el paso el gobierno anterior. ¿Por qué es tan importante tener una nueva regla en el sistema laboral ecuatoriano? Pero principalmente y lo más importante es porque cada día, más que crecer el desempleo, empieza a crecer el trabajo informal. De hecho, muchas de las personas que hoy nos están escuchando deben conocer, si es que no son ellos mismos, a una persona que está facturando o a una persona cercana a su círculo que le pagan el día, que le pagan $20, $10, que le llaman una vez por semana o que le llaman cada 15 días y tiene esa inestabilidad. Entonces, claro, si nosotros seguimos con una ley como la actual, en donde tienes una rigurosidad, una rigidez que no te permite adaptarte a la variedad de relaciones laborales que existen, porque no todas son de 8 horas y no todas son de lunes a viernes y no todas son en una oficina. Claro. Gran parte, y más cuando tienes un país que es agroindustrial y agroproductivo, y pues el campo no es que se levanta a las 8 de la mañana y las vacas van a dormir a las 5 de la tarde. Entonces, imagínense los recargos que se tenían que pagar por jornadas rotativas. Todo eso lo único que hacía era que se fomente la informalidad. Y como bien lo han dicho, ya hubo un estudio y un análisis de hacia dónde debe caminar la reforma laboral. Entiendo que esto no se presentó por el momento en el cual se estaba pasando con el país. Recuerden que la misma ley humanitaria pasó, pero ya casi que con las justas por la Asamblea. Venía una elección presidencial, no era el momento, o sea, para no tenía que capital político, no tenía capital político no. Moreno para aprobar la ley. No sé si tenía proyecto. Yo vi uno en octubre del 2019, un día antes de que explote el paro, nos mostraron un proyecto de ley. No sé si es que finalmente eso era. No tenía capital político, pero Lasso también nace sin mucho capital político en la Asamblea. Es que justamente por eso, Milton, mira, el presidente Moreno no tuvo capital político, se quedó hecha ya la reforma laboral, eso no está en discusión, sin duda pasó así, y yo creo que fue una jugada estratégica el ver cuál iba a ser el nuevo gobierno para que lo tengan que afrontar, porque imagínate, tenían en la comisión de lo laboral a asambleístas extremadamente populistas, en donde te iban a vender por votos que primero que la reforma no procedía y que debíamos caminar todos a que nos certifiquen el sueldo, y sin duda eso sería lo ideal, pero eso es utópico, eso no es real. Hoy el presidente Lasso está haciendo una movida bastante estructurada, y es que no va a dar la batalla de reformar el Código del Trabajo, va a sacar una nueva ley que va a tener el mismo rango del Código del Trabajo en consecuencia para todas
los millones de desempleados que hay en el país, para todas esas personas que tienen relaciones formales, probablemente la alternativa de una nueva ley laboral les permita tener formalidad, y para aquellos que tienen la suerte de estar dentro del Código del Trabajo, pues probablemente se van a seguir manteniendo en el Código del Trabajo. Pero ya con eso no hay una pelea en asamblea, ya es una pelea menos difícil, menos populista y con una bancada que pudiese incluso hacer que esto salga, porque sin duda alguna esto tiene que pasar por asamblea. Esto no sale por veto presidencial, esto no puede salir por decreto ejecutivo, esto tiene que pasar por asamblea. La comisión de lo laboral está integrada también por personas que pudiésemos ver como gente de la oposición en su gran mayoría, entonces va a ser una batalla dura, la cual, si puede ser una reforma al Código del Trabajo, que es muy necesaria, y va a ser una batalla imposible, porque siempre la gente se deja llevar por lo que suena más bonito, pero no por lo que suena real. Natalie, buenos días. Ahora, las cifras hablan por sí solas. Hay más de 5 millones de ecuatorianos de desempleados, subempleados o que están en la informalidad, y también hay 260.000 jóvenes que se suman al mercado laboral cada año y que pues el Estado lamentablemente no les da una respuesta ni para jóvenes, ni para mujeres, ni para jóvenes madres. ¿Cómo podría subsanarse eso? ¿Será suficiente este proyecto de ley de oportunidades? ¿Habrá que hacer algo más? Mira, Verónica, lo primero es que deberían dejarnos a toda la ciudadanía poder ver qué tiene el proyecto de ley de oportunidades laborales, porque sin duda alguna, no solamente las brechas que tú hoy has señalado, jóvenes, mujeres, sino que también tienes que pensar en que este tiene que ser un proyecto de ley inclusivo. Mira, hoy tienes tú el tema de discapacidad que se rige por cuotas y básicamente no ha ayudado a que los indicadores de contratación de personal con discapacidad hayan incrementado. Todo lo contrario, tienes muchísimas empresas que prefieren pagar la multa que realizar este tipo de contrataciones. Entonces, el sistema de cuotas no es lo ideal. En el tema mujeres, se quedó también en asamblea el tema de la reforma de ley de economía violeta, que lo que pretendía era dar incentivo tributario a todos aquellos que nos contraten a nosotras las mujeres, porque en efecto contratar mujeres es el mejor negocio que se puede hacer. O sea, ustedes quieren productividad, quieren rentabilidad, contraten a mujeres. ¿Por qué? Porque está comprobado que son excelentes trabajadoras por el mismo hecho de que muchas de ellas son sostenes de un hogar y requieren sí o sí un trabajo. En el tema jóvenes, hoy hay una modalidad contractual que te permite a ti, mientras la persona se está formando o hasta los 26 años de la persona, pagar el doble del contrato de pasantías, es decir, $330, para que esa persona adquiera experiencia mientras se continúa formando y en consecuencia cuando culmine su formación no esté esperando que le pidan encima de tener 5 títulos, 20 años de experiencia y 14 años. O sea, unas incongruencias abismales. Otra cosa que tiene que contemplar la ley de oportunidades laborales es que los currículums tienen que empezar a ser currículums ciegos, en donde uno ponga sus capacidades, su nombre, pero tenemos que dejar de poner este tema de fotografías, algo que fuese para algo que en efecto se necesite, me invento una campaña de modelos o demás, pero ¿tú sabes cuántas veces los currículums se dan de baja porque se lee la edad, se lee el género o se ve la fotografía de una persona? Desde ahí ya empieza una segregación que es muy fuerte. Te ven de 22 años, eres muy joven, te ven de 42, eres muy viejo. Pero es absurdo, también, entonces, perdón. Natalie, también lo que tú dices, perdóname que te interrumpa, y les cuento, amigos, que estamos conversando con Natalie Pernet, abogada experta en temas laborales. Perdón que te interrumpa, porque también habla de lo que tú estás diciendo, del chip que tiene la gente. Tenemos un código del trabajo viejísimo, 1938. 38, ajá. Ya, o sea, no es la misma realidad en el 38 que en el 2021. Es decir, necesitamos modernizar también las leyes que tenemos, las reglas que tenemos en el sector laboral. 1, 2. Tampoco es que cambiando una ley, cambiando un código, haciendo uno nuevo, se van a recuperar los empleos con chistar los dedos y va a subir el salario a $500 como ofreció el presidente Lazo. Es decir, las cosas tienen que ocupar su sitio. Una cosa ocupa su puesto, una cosa es la ley, una cosa es la reforma y otra cosa es la reactivación productiva que permita devolver trabajos y que sea garantizado por un buen marco legal. Obviamente que sí, pero no es que la ley va a devolverte el trabajo, ¿no? Claro, sin duda, y eso hay que manejarlo con mucha responsabilidad. Lo primero, hay terror
yo lo siento un poquito menos, pero sigue habiendo terror por parte de aquellas personas que tienen sobre todo pequeños y medianos negocios a contratar, y más a contratar en este momento, porque todo el mundo no sabe si el negocio va a prosperar o no va a prosperar. Hay algo que hay que desmitificar, y es primero el creer que el empleador, por el simple hecho de ser empleador, es el enemigo, es el cuco, es el malo de la relación. Segundo, pensar que todo empleador es un macroempresario industrial con miles de millones de trabajadores. Eso no es así. El Ecuador tiene menos de 500 megaindustrias. Todo lo demás que tiene, que son alrededor de 240.000, si no me equivoco, según las últimas cifras, son empresas que son MIPYMES o que son pequeñas empresas, empresas familiares. Entonces, imagínate, es pensar en la gente que hoy nos está escuchando, es pensar en el tendero, es pensar en el panadero. O sea, ¿tú crees que esa persona realmente está en la capacidad de afrontar cuantías de indemnización que pudiesen significarle tener que cerrar sus negocios? Evidentemente no. Entonces, ¿qué está haciendo esta gente? Uno, o no contrata, o dos, no contrata de manera formal y tiene a la gente yendo por $10 el día, por $20 la semana. Entonces, lo único que un código que rige para 1934, que es absolutamente complejo y que es totalmente inflexible, lo único que está haciendo es fomentando que haya informalidad. Perfecto. Y nosotros empezamos a dar ¿Y cómo hacemos para tener una ley que no, uno, precarice el trabajo, dos, que no se afecte a la Constitución, tres, que no se atente contra tratados internacionales como los de la Organización Internacional del Trabajo? Es decir, ¿cómo tener una ley moderna, efectiva, garantista, que vaya por esa línea delgadita? Mira, hay algo muy sencillo aquí, y es que tenemos que dejar de pensar que nosotros tenemos que ser quienes nos inventamos, y perdón la expresión, el agua tibia, ¿no? O sea, hay legislaciones de países que ya han hecho pruebas y que han empezado a ver resultados. ¿Y por qué no empezarnos nosotros a reflejar, por ejemplo, la normativa que tiene Nueva Zelanda? ¿Por qué no? La normativa de Nueva Zelanda laboral es impresionante. Es una normativa que a ti te permite tener todos los trabajos que tú quieras, aportar a la seguridad social en manera proporcional por cada uno de esos trabajos, y tú en consecuencia puedes tener un trabajo de 2 horas, de 4 horas, de 8 horas o hasta de 10 horas que está remunerado, y que a ti te da las garantías de que todas esas y la expresión, todas esas cauchitas que hacemos todos para redondear nuestros salarios o demás, vayan a nuestra aportación para jubilación, para seguridad social y demás. Entonces, no nos inventemos del agua tibia, porque la Constitución sí lo permite, los tratados también lo permiten. No nos pongamos en un plano de querernos nosotros inventar algo extraordinario, cuando muy probablemente lo mejor que tenemos que hacer es ver qué ha dado ya resultados positivos y negativos en legislaciones comparadas, para tomar lo positivo y afrontarlo con la realidad del país y evitar que suceda lo negativo. Como tú bien dices, no puede haber precarización. Exacto, el derecho laboral es un derecho progresivo, pero ¿en qué parte se puede comprender que el trabajo por horas sea precariedad? Porque yo te aseguro que si hoy salimos a la calle a preguntar, oiga, a usted, ¿cuántas horas al día trabaja? ¿O le gustaría estar en la cantidad de horas que usted trabaja resguardado por seguridad social y demás? Y la gente te va a decir que sí y que sí, porque de hecho cada vez menos las personas que están trabajando 8 horas en una oficina. Claro. Eso nada, sí, 8:43, estamos conversando con Natalie Pernet. Natalie, respecto a este ofrecimiento del presidente Lasso de subir el salario a $500, el salario básico, ¿qué tan factible lo ve y cómo esto, bueno, no sé, impactaría en el mercado laboral? A ver, te lo digo con el absoluto conocimiento de causa. Con los índices económicos del año 2020 para la proyección 2021, técnicamente, o sea, la fórmula económica te daba un salario básico a la baja, te daba un salario de $397. Obviamente no se puede bajar el salario básico porque, insisto, el derecho laboral es progresivo. Este año no se pudo subir. Si el presidente Lasso tiene como objetivo terminar su mandato incrementando el salario básico, eso quiere decir que primero va a tener que incrementar los indicadores de consumo, va a tener que incrementar los indicadores de productividad, y solo con eso va a poder sacar un incremento del salario, porque no es una cuestión de que el incremento del salario se fija porque el presidente viene y dice, bueno, he decidido que voy a incrementar, mando un decreto y se va. No, hay una ley que es el Código del Trabajo, y hay acuerdos ministeriales que te regulan la fórmula matemática y económica exacta que te permite hacerlo para que sea responsable. Y otra cosa que hay que entender, cuando uno dice voy a subir el salario básico,
y voy a subirlo a $500, eso significa que al siguiente día el pasaje del bus te va a costar más, la leche te va a costar más, el pan te va a costar más, los huevos te van a costar más. Entonces, más bien el ejercicio va si realmente esta inflación va a tener un alcance que te permita reactivar la economía, o si va a ser una inflación en donde esos $500 o $100 más que se empiezan a ganar, lo único que van a hacer es reventar una burbuja de inflación que hasta el momento la economía del país ha logrado mantener. Y otro tema, solo el 6% de la población ecuatoriana gana el salario básico. El resto, muy poquitos ganan por encima y su gran mayoría ganan por debajo del salario básico. Claro. La subida del salario básico, ¿qué va a hacer? ¿Incrementar ese indicador? Tiene que ser una decisión muy responsable. Yo creo que no va a ser viable. Además ha dicho que es en 4 años, ¿no? Claro, o sea, mira, sería lo ideal, y yo espero que por el bien de todos los ecuatorianos los indicadores económicos permitan algo así. Pero me sorprendería, espero que me sorprenda. Realmente espero que me sorprenda. Como dice Guillermo Lazo en una entrevista con la revista Vistazo, espero que después de 4 años el Ecuador diga: Guillermo Lazo me ha sorprendido. Vamos a ver qué pasa. Espero lo mismo, por el bien de todos. Ahora, mira, lo responsable es decirte que no lo veo viable, pero espero realmente que nos sorprenda. Vamos a ver. Bueno, vamos a esperar además que nos presenten ya el proyecto de reforma laboral, ley de oportunidades, como se llame, para conocer en detalle, ¿no? Seguramente se está poniendo la final. Ya dio algunos lineamientos el ministro Donoso. Ya vamos a ver. Hablemos en estos minutos finales, Natalie, sobre la participación de la mujer en el gobierno de Guillermo Lazo. Tenemos algunas ministras: María Brown, Jimena Garzón, tenemos a Mae Montaño, tenemos a María Elena Machuca, tenemos, se me va alguien más, la ministra Viana Maino de Telecomunicaciones, tenemos a la comandante general de policía ratificada en el cargo, tenemos a Ivonne Baki ratificada en el cargo, tenemos a la directora del servicio de rentas ratificada en el cargo. Para muchos que pensaban lo que piensan o lo que pensaban de Guillermo Lazo, les sorprendió, ¿no? Y dijo 2 cosas Guillermo Lazo, una en su discurso, en su discurso inaugural, sobre la participación de la mujer, y otra, no sé si tú la escuchaste, la dijo en la comunidad de Tungurahua, donde recibió el bastón de mando indígena, y me parece este tema sí es muy importante. Cuando habló del respeto a la mujer, cuando habló de combatir a la violencia intrafamiliar contra la mujer, lo dijo en una comunidad indígena, que tú sabes más o menos, y no es por generalizar, pero cómo tradicionalmente son las comunidades indígenas. Así que esos mensajes me parecen bien importantes. Sin duda, mira, lo primero, la única manera con la cual se va a combatir la violencia de género es con la educación. Cuando tú educas a una niña, educas a una joven, educas a una mujer, le estás dando la llave para que esa mujer pueda generar una independencia en todo sentido. Primero, una independencia en su inteligencia al saber que ella vale. Segundo, una independencia emocional al saber que ella es libre. Y tercero, una independencia económica, porque con educación es más factible que pueda acceder a tener un trabajo. Cuando una mujer tiene independencia, y principalmente una independencia financiera, rompe los círculos de violencia. Generalmente los círculos de violencia serán porque la persona que provee ese hogar es el violentador o la violentadora, y en consecuencia las mujeres, por tratar de mantener esa estabilidad, muchas veces de sus hijos o suyas, siguen en estos círculos. Entonces lo principal, la educación. Sin duda alguna, el gabinete de Guillermo Lazo tiene personajes que son de muchísimo respeto. He nombrado a muchas mujeres a las cuales admiro y a las cuales... Me olvidaba de Bernarda Ordóñez, que está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? También. Exactamente, de hecho la pude conocer el día de la posesión y pude conversar con ella y me pareció increíble. Pero bueno, más allá de todo, lo primero es que para hacer normas que nos regulen a nosotras, tienen que ponernos a nosotras, ¿ya? Porque nosotros estamos en esos zapatos. Segundo, porque tú puedes hablar con 10 mujeres y te voy a asegurar que las 10 mujeres hemos vivido algún tipo de violencia, sea psicológica, sea financiera, sea física, sea emocional. De esas 10 mujeres, probablemente las 9 te van a decir que han vivido en su vida algún episodio de violencia, que han vivido en su vida algún episodio en el que se han sentido menoscabadas por el simple hecho de ser mujeres, porque es una realidad que muchos hombres a veces te dicen, pero es que yo no veo que eso pase, yo no soy violento, yo les trato bien. Sí, no son todos, pero sí son muchos. Entonces sí hay que cambiarlos.
y hay que cambiar esto desde la educación. Entonces, primero, el gabinete del presidente Lasso, para mí todavía les falta más diversidad, pero bueno, ese es su primer gabinete y sin duda alguna muchos de estos ministros quizás cumplan su cometido y empiecen a salir y demás. Eso pasa muchísimo siempre en el tema del Ejecutivo y quizás así empecemos a ver también el rotar de la diversidad, pero pues sobre todo que en temas estratégicos se van a poner políticas públicas para nosotras, se hayan puesto a mujeres y a mujeres que tienen conocimiento en el qué y por qué y en dónde hay que atacar, es sin duda alguna una estrategia ganadora. Pero entonces, los mensajes, claro, los mensajes que da, ese mensaje en Pilagüín, en Tungurahua, me pareció a mí, cuando yo lo escuché, yo estaba viendo la transmisión en vivo y cuando escuché eso sí me llamó la atención, me parece muy, muy valioso. Ir a decir lo que dijo en donde lo dijo. Primero que tiene un mensaje muy potente. Lamentablemente nuestras comunidades indígenas tienen indicadores de violencia contra la mujer altos, por no decirte los más altos que existen dentro del mismo Ecuador. Por eso mismo. Entonces, el hecho de que un presidente, que primero es un presidente que pudiese causar un poco de reacción con las comunidades indígenas, por el mismo hecho hasta de su apariencia física, por más superficial que pueda sonar, es una realidad y hay que decirlo. Entonces, un hombre de edad que llega, sin duda alguna, desde el privilegio, porque es una persona que tiene varias empresas y demás, a una comunidad indígena, en donde tienes una balanza totalmente hacia la baja, en donde vas a hablar con personas y muchas de ellas todavía tienen miedo de expresar lo que sienten, de creer en lo que se dice, y que un presidente del Estado, de la Nación, se comprometa a luchar por la violencia de género, se comprometa a primeramente decirles, esto que usted está viviendo no está bien y le voy a ayudar porque esto no está bien, no es normal, no le pasa a todo el mundo y no lo tiene que aguantar. Es un mensaje de empoderamiento que uno no alcanza a dimensionar. Uno no alcanza a dimensionar a esa persona que está en Zamora, que vio la noticia, que escuchó y que dijo, ok, quizás yo puedo hoy ir a denunciar. O sea, ese es el impacto que tenemos que medir. Las palabras que tiene un gobernante, una autoridad, tienen un impacto y un alcance nacional que supera la burbuja en la que tenemos la suerte muchas veces de desenvolvernos y va mucho más profundo. Si el mensaje que dio el presidente caló en una mujer para que rompa un ciclo de violencia, ya valió la pena. Claro, cuando entonces, además, el gobernante, lo que dice el gobernante pesa mucho en la sociedad, aunque no lo creas. Acuérdate cuando decían gorditas dolorosas, las minifaldas, hay que subirles el sueldo, cuando decía usted está entrada en carne, así que no necesita alimentación, en fin, ese tipo de mensajes llegan mucho a la población, sobre todo a la población que ve en su gobernante a una persona que es un camino a seguir. Son las 8:53, quiero que Vero siga, por favor. Bueno, es así. Y esos mensajes tenemos que compartirlo todos. O sea, miren, a veces pensamos que lo que decimos no tiene impacto o que alguien no nos va a escuchar, pero incluso en nuestros círculos familiares, en nuestros círculos de amigos, si empezamos a hablar de estos temas, si empezamos a decir, fortalezcamos que ustedes sepan que esto no está bien, que la violencia no es correcta, que hay mecanismos a través de los cuales se puede defender, hay un impacto. No solamente es tarea del gobernante, que ya tiene la misión gigantesca de crear una estructura para que haya una política pública ejecutable, porque no solamente es cuestión de que haya política pública, sino que esta sea ejecutable, pero es una cuestión de responsabilidad ciudadana de todos nosotros. Y más de los que hemos tenido acceso a educación, el poder educar a otros en empatía. Y sí, a veces los hombres no nos damos cuenta y somos unos soberanos idiotas. Tenemos que terminar otra vez. Ya... Se nos fue yo también les voy a denunciar, porque no me están dejando trabajar bien. Ya me cortan otra vez, tenemos que terminar. Así lamentablemente tenemos que terminar, pero importantes mensajes. Gracias a Natalie Pernet, abogada, experta en temas laborales y de mujer, sobre estos temas que hay que hablarlos mil. Yo también puedo denunciar que aquí las mujeres que trabajan conmigo no me dejan desarrollar. Gracias, Natalie. Muchas gracias por la invitación y si van a denunciar, contáctenme. Número, por favor.